Bueno, pues yo llegué a la terapia de regresión de vidas pasadas, como muchos, a través de un libro del doctor Brian Weiss, Muchas vidas, muchos sabios. En aquel momento, hace ya muchísimos años, me llamó mucho la atención y no sabía, yo soy una persona muy escéptica, entonces no sabía si era más bien una historia de ficción o era algo real. Posteriormente, la vida me permitió no solamente conocer al Dr. Brian Weiss, sino ser su alumna, y me siento muy orgullosa de llamarlo mi maestro porque es una persona ética, comprometida, y su postura es sumamente clínica, lejos de cualquier postura chamánica o energética o estas cosas. Entonces estudié con él, tengo el entrenamiento profesional en terapia de regresión a vidas pasadas, me certifiqué en Estados Unidos también con la Asociación Americana de Hipnosis como terapeuta certificada en regresión a vidas pasadas, y así es mi caminar en esto. La terapia de regresión a vidas pasadas es una técnica, es toda una visión. Me importa mucho dejar clara que no es psicoterapia. La diferencia es nosotros somos alma y somos cuerpo. Esta alma es inmortal y el cuerpo tiene pues una vida física. Dentro de este cuerpo nosotros somos un personaje, que ya lo he explicado mucho, el trabajo, la diferencia entre el personaje y la esencia en mi libro de Reencuentro con la Esencia, El Camino Guerrero. Entonces esta esencia permanece siempre. Nuestro personaje es quienes somos aquí y ahora. Entonces la psicoterapia se enfoca a la parte humana, a nuestras relaciones, a nuestros conflictos, a cómo encontrar maneras diferentes de podernos relacionar de una forma más sana. La terapia de regresión a vidas pasadas nos lleva a investigar, a comprender el para qué, el de dónde vienen toda una serie de situaciones. Entonces, combinando las dos, podemos estar hablando de un trabajo psicoespiritual, ¿no? Pero me importa dejar muy claro que la terapia de regresión a vidas pasadas no es psicoterapia, y es un proceso mediante el cual nosotros utilizamos la hipnosis, en donde les pedimos o le pido al paciente que regrese a donde está el origen, el verdadero origen del síntoma, ya sea físico, emocional, o donde se originó el conflicto en esta relación que no puede ser resuelto. Y es a través de un proceso hipnótico en donde la mente se libera de muchas barreras de espacio y tiempo, y en ocasiones se da la regresión a un evento de esta vida, porque no todo lo que vivimos en esta vida tiene que ver con vidas pasadas. Y en muchas ocasiones es sorprendente que la persona se va a otro momento, a otra vida, en donde encuentra toda una visión distinta de lo que está pasando. Pues los beneficios son muchísimos. Yo me he encontrado con el paso de los años de ser psicoterapeuta y psicóloga clínica con muchos pacientes que han ido en busca de un psicólogo a otro, tratando de resolver pautas, parámetros relacionales o de resolución de síntomas que disminuyen pero no se van. Entonces siempre mi inquietud era ¿qué pasa con estos pacientes, ¿no? O sea, como si la psicoterapia tuviera ciertos límites en ciertas personas, porque la realidad es que la psicoterapia, yo soy psicoterapeuta gestal, y para mí la gestal es una vía maravillosa de encuentro y de sanación de muchas maneras, pero no para todos. Entonces, los beneficios que aporta la terapia de regresión a vidas pasadas es que se pueden encontrar la resolución de síntomas que no desaparecen, se puede encontrar una visión, una comprensión desde otro punto de vista de relaciones que no se sanan. Y lo que yo escucho de los pacientes es, a pesar de tantos años de terapia, no había yo encontrado esto o no había yo podido ver las cosas de esta manera.
Y a veces es que también gracias a todos esos años de psicoterapia es que la persona puede ver las cosas de otra manera. Entonces, como yo estoy en las dos partes, pues me importa mucho validar ambas, ¿no? Porque yo soy psicoterapeuta y verdaderamente compruebo la validez y la importancia de seguir un proceso psicoterapéutico también después de estos descubrimientos, porque si no, ¿cómo lo insertamos en nuestra cotidianeidad, ¿no? La terapia de regresión a vidas pasadas, cuando está enfocada de una manera clínica, no es exclusivamente para ver quiénes fuimos, sino es para comprender qué es lo que yo estoy necesitando aprender más allá de quién soy, sino mi espíritu, mi alma en concreto, a través de esto que estoy viviendo, para poder darle una resolución y un cierre. Entonces para mí ha sido y es un camino maravilloso. Precisamente por esto, quien puede darlo, yo considero que tiene que ser manejado. Si se va a manejar como show, lo puede hacer cualquiera. Si se va a manejar como verdaderamente una herramienta de sanación, tiene que ser manejada por un psicoterapeuta que conozca y que pueda darle seguimiento a cómo insertar este conocimiento o esta información dentro de lo que es la persona y su vida real, ¿no? O sea, porque la realidad es, sí, ok, muy bien, esa es nuestra vida pasada, pero nosotros estamos insertos en un presente y necesitamos trabajar ese presente. O sea, la sanación no va a venir en el allá y entonces. La sanación viene en el aquí y en el ahora. Y ese aquí y ese ahora es el que necesitamos trabajar incorporando esto para poder hacer esta conjunción de estas dos entidades que somos. Es el alma viviendo una experiencia humana. Y entonces yo me he encontrado con testimonios de pacientes que tienen una resolución maravillosa de un síntoma que no podían comprender, de un patrón relacional que a pesar de años de terapia, a pesar de recursos, no se había podido resolver, de una relación muy difícil con un hijo, con una pareja, con una madre o con un padre que no se había podido comprender, y vista desde otra mirada, realmente toma mucho sentido. Entonces, esto me parece que es muy importante, el no quedarnos en un nivel de charlatanería, no ir buscando quiénes fuimos, si fuimos algún personaje o no, sino es realmente qué tengo que hacer en esta vida, en este aquí y en este ahora, con esta información que también me pertenece porque también forma parte de mí, que es el camino de mi espíritu, ¿no? Entonces, desde ahí es este trabajo, no olvidándonos que la única posibilidad de resolución, de sanación y de integración real es en el aquí y en el ahora. Pero mientras más recursos tengamos, pues más completos podemos estar. Muchas gracias.